¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar nuestra sesión número 3 de este curso de elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales. Ya la sesión anterior habíamos hablado sobre los estudios que componen este instrumento de inversión y habíamos visto que hay una cantidad de estudios que son obligatorios a todas las intervenciones tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado, que vendrían a ser el estudio de riesgos de desastres y cambio climático, el estudio de riesgos en ejecución de proyecto, el estudio ambiental, el estudio de seguimiento COVID-19, el estudio de seguridad y salud en el trabajo y el estudio de monitoreo de restos arqueológicos. Son 6 estudios obligatorios que deben de ser presentados como parte integrante de todos los expedientes técnicos. Si en algún caso sucediese que la entidad, a través de los términos de referencia o el contrato que firmen con ustedes o que les indiquen, no solicita uno o alguno de estos documentos, ustedes están en la obligación de hacerle saber a la entidad que esos documentos tienen que ser adjuntados ya por ellos, por la entidad, porque ustedes están cumpliendo su término de referencia. Se entiende que la entidad va a considerar o ha elaborado aparte en otro momento, qué sé yo, estos instrumentos y que los va a incorporar. Esto básicamente para salvar responsabilidades, porque de lo contrario les van a exigir a ustedes o les van a cuestionar, mejor dicho, que no hayan recomendado, que ustedes no hayan reparado en la obligatoriedad de presentación de esos documentos. Eso por si acaso, este conjunto de documentos básico, de estudios generales, ingeniería y detalles, cronograma y presupuestos, lo ha planteado Invierte P. No es un planteamiento del ingeniero, no es de que la entidad o alguna otra institución quiere imponerlos. Invierte P ha recomendado que la estructuración de los expedientes técnicos mínimamente contenga estos documentos, ¿no? Los que habíamos visto en los cuadros iniciales de la segunda sesión. Y además, ya indica que a eso se deben de incorporar otros estudios adicionales que las entidades sectoriales consideren necesarios, dependiendo ya del sector al cual está orientado el expediente técnico, ¿no? Saneamiento, transporte, salud, educación, riego, etcétera. Ya dependiendo de eso, en algunos casos va a requerir algunos estudios adicionales. Igualmente habíamos visto y les había indicado algunas metodologías que pueden utilizar ustedes para desarrollar algunos de estos estudios. Por ejemplo, para el estudio agrológico, que es determinante porque a través de él se va a validar la pertinencia de la capacidad de producción del suelo, ¿no? De la capacidad de uso mayor del suelo, mejor dicho. No pueden plantear ustedes
o no pueden considerar parte del área de intervención donde los productores van a conducir sus parcelas o sus campos demostrativos, ¿no? Zonas que han sido determinadas, por ejemplo, con una clase 5, ¿no? O con una clase 4 de suelo. Tendría que ser pues una clase 2 o una clase 3 tal vez, ¿no? Que tienen sus características y también vinculado a eso tienen sus consideraciones de uso. ¿Ya? Y de ahí hay algunos otros estudios. Tengan en cuenta también que si hay infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el proyecto considera la construcción de un laboratorio, de un centro de control de calidad, de un centro de una clínica veterinaria, cosas así, ¿no? Se va a requerir un expediente técnico específico. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la tercera sesión. En esta sesión vamos a enfocarnos ya específicamente en lo que vendría a ser el expediente técnico propiamente dicho. Los estudios básicos o generales y específicos que componen el expediente técnico y que los hemos visto ya en la sesión anterior van a servir para generar información que les va a permitir o que nos va a permitir ya perfeccionar las partidas de nuestro expediente. No nos va a generar las partidas por si acaso, ¿ya? O al menos no más allá de un 10, un 15%, porque nosotros ya como especialistas sabemos que para que un proyecto productivo, digamos, orientado a una cadena agrícola, se pueda implementar, tienen que haber ciertas partidas, ¿no? Una partida de capacitación, otra partida de asistencia técnica, otra partida de instalación de parcelas, módulos demostrativos, campos demostrativos, escuelas de campo, otra partida relacionada a las pasantías, otra partida relacionada a infraestructura, qué sé yo, dependiendo de lo que se está considerando. Ahí los estudios no te van a indicar pues que tú tienes que desarrollar una partida de capacitación, digamos, en fertilidad de suelos. El estudio no te va a generar eso, ni el estudio agrológico, ni el estudio topográfico, si es que hay ni el estudio ambiental. Esos no te van a generar la partida. Lo que te van a generar el estudio agrológico será pues una, un conjunto de conclusiones que te va a permitir a ti darle características particulares a esa partida de capacitación en fertilidad de suelos, en manejo agronómico, etcétera, porque te va a indicar qué tipo de suelo hay en la zona o predomina en la zona, por lo tanto tú tendrás que orientar tu capacitación de suelos, ¿no? Para que los productores puedan tener en cuenta ciertas consideraciones al momento de gestionar sus recursos suelo. Pero las partidas generales de los proyectos, todos las conocemos. No es de que los estudios te van a generar estas partidas, al menos no más allá de un 10, un 15% de las partidas. Entonces, como ya tenemos los estudios básicos o generales y los estudios específicos, con esa información nosotros vamos a detallar y vamos a generar la propuesta perfeccionada ya de nuestro proyecto, de las partidas perfeccionadas, donde van a estar incorporados incluso partidas orientadas a la mitigación del impacto ambiental, al control de desastres climáticos. Entonces, la primera parte o el primer
aspecto que vamos a considerar es la memoria descriptiva. Esta memoria descriptiva, por lo general, y se inicia con un esquema de información denominada generalidades. Es a modo de cuadro o a modo de un esquema tipo tabular en el cual se va a indicar a qué sector, a qué pliego o a qué unidad ejecutora, unidad formuladora, etcétera, pertenece el proyecto. Acá se va a extraer información parcial de la parte de datos generales del estudio de preinversión. Tienen que ser bastante similares, si no es que idénticas. Igualmente, en este punto se va a colocar el monto de financiamiento, ¿no? Así puntual nada más, sin una parte textual, declarativa, nada, puntual, ¿no? 2.353.423 soles, etcétera. Si hay contrapartida o otras fuentes de financiamiento, también se indican montos y porcentajes. De ahí cuáles son los costos de inversión, los costos de gestión, es decir, los costos directos e indirectos. Ya, es bastante puntual. En cuanto a los componentes o a la información específica, las entidades tienen ciertas variaciones al respecto. Si tienen dificultades en definir la responsabilidad funcional, se pueden remitir a la parte 1, a la sección 1, cuando vimos, o perdón, se pueden remitir al anexo 2 de Invierte P, donde está considerado esta responsabilidad funcional, este clasificador de responsabilidades funcionales. O también, ¿no? Si es factible, si no ha habido grandes modificaciones, ¿no? Pueden considerar la misma que se había establecido en el estudio de preinversión. A continuación viene el segmento de antecedentes. En esta parte, lo que nos solicitan o lo que debemos de incorporar es información en inicio sobre experiencias o intentos similares que pueden ser completos o truncos, es decir, algún otro proyecto de productivo similar que se desarrolló en la zona, en toda la zona de influencia o en parte de la zona de influencia, hace 3 años, 5 años, etcétera. Incluso si estuvo únicamente planteado a nivel de ficha y luego fue desactivado, ¿no? O a nivel de perfil, en el caso del SNP y que luego fue desactivado. Esta información ustedes la pueden obtener parcialmente de la entidad. ¿Ya? La entidad les puede facilitar esta información. Ahí también revisen la página de Invierte P, ¿ya? El buscador de inversiones para que verifiquen cuál fue el resultado final de algunas inversiones o de algunos proyectos que se plantearon en toda la zona de influencia del proyecto actual o en parte de él. Ahí está consignado, ¿no? Que si el proyecto estuvo activo, qué tiempo estuvo activo, si se desactivó, etcétera. Además de eso, en esta parte, acá también pueden considerar ustedes proyectos o intervenciones que se hayan desarrollado a través de la inversión privada, ¿no? ONGs o proyectos de enfoque social de alguna empresa minera, concesionaria o algún otro tipo similar. Y finalmente, acá también van a considerar ustedes información relacionada al informe de viabilidad, porque en el informe de viabilidad de la ficha les deben de haber alcanzado a ustedes un conjunto, o deben de haber emitido, perdón, el evaluador,
un conjunto de recomendaciones a ser tomadas en cuenta para la elaboración del expediente técnico. Tal vez han planteado cursos, taller, charlas así, y en la recomendación se ha indicado que se tendría que verificar o se tendría que evaluar la pertinencia de una ECA o de talleres, no lo sé. Tal vez han indicado una sola pasantía, ¿no? Para 20 personas y en la viabilidad, en el informe de viabilidad les han recomendado que se amplíe, ¿no? Que sean 40, tal vez en el diseño del proyecto está considerado promotores locales, pero estos no están involucrados en la pasantía y en el informe de compatibilidad les han dicho que se deberían de incorporar, etcétera. O en algunos casos, ¿no? Les pueden indicar que se amplíe el área de intervención del proyecto o se amplíe el área eh, de influencia del proyecto. Dependiendo de eso, ¿ya? Dependiendo de esas recomendaciones, ustedes tienen que generar el expediente técnico. En otras palabras, el expediente técnico tiene que contener información que ha sido observada, que ha sido recomendada, etcétera. Ya no puede persistirse en el esquema o en, en los detalles anteriores. ¿Ya? Ahora, podría darse que la entidad, ¿no? El titular de la entidad persiste y dice, no, ingeniero, solamente en esas zonas, etcétera. En ese caso, ustedes traten de generar una respuesta formal, es decir, una respuesta escrita, ¿no? Para que ya la responsabilidad pues recaiga en ellos, no en ustedes. Siempre tengan presente que lo que decía mi abuelita, ¿no? Que la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Y el lado más débil siempre va a ser el proyectista, por si acaso, porque se supone que es el conocedor no solamente de los aspectos técnicos del proyecto, en este caso del proyecto productivo, sino también de los aspectos normativos, ¿no? De los aspectos de diseño, etcétera. ¿Ya? Si ustedes pretenden o asumen de que puede justificar la falencia de algún aspecto del expediente, indicando que el alcalde, el gobernador, el gerente, quien sea, les haya dicho que no era necesario, que así nada más, etcétera. No, esa no va a ser considerada como una justificación, porque se asume que nosotros, como técnicos, como profesionales, más allá del conocimiento técnico específico en el proyecto, tenemos un conocimiento de los marcos normativos y que tenemos que cumplirlos, ¿no? Y en todo caso, tenemos que orientar a la entidad o a los responsables de la entidad en ese cumplimiento, ¿no? Porque nos están considerando nuestros servicios porque ellos no tienen ese conjunto, ese nivel de conocimientos, de expertise. Parte de ese desconocimiento, podríamos entenderlo así, es el cumplimiento de ciertos marcos normativos, ¿no? O la necesidad de generar un producto alineado a ciertas especificaciones técnicas, normativas, etcétera. Y nosotros sí las conocemos. Eh, entonces, verifiquen eso, ¿ya? Verifiquen que todas las recomendaciones que han sido planteadas en la viabilidad estén ya absueltas en el expediente técnico. Y esto es importante porque en ocasiones esas recomendaciones que, que se da en el informe de viabilidad generan variación de las metas y en algunos casos hasta del objetivo del proyecto. Entonces, cuando ustedes mencionan que en la viabilidad les recomendaron ampliar el área de influencia, incrementar número de beneficiarios, ya están indicando que esas variaciones del objetivo y de las metas no es a voluntad o criterio de ustedes, ni de la entidad nada más,
sino es obedeciendo una recomendación técnica de la entidad rectora. Y lo que compete ya es de que la entidad, a través de su unidad formuladora y su unidad ejecutora, hagan las modificaciones respectivas en la ficha, en el formato 8, la sección A y B, para que sean congruentes con la sección C que van a generar ustedes, porque tiene que estar consignado el mismo objetivo, las mismas metas, tanto en la preinversión como en la inversión. Ustedes simplemente porque la autoridad o el gerente, quien sea, les dice que deben de ampliar el área de intervención, la cantidad de beneficiarios, etcétera, no lo pueden hacer, ¿ya? Porque el dueño de la inversión no es el alcalde, no es el gobernador. El dueño de la inversión es Invierte P. Si ya se ha aprobado una ficha, un estudio de preinversión con unos objetivos y unas metas, se supone que a menos que la entidad rectora, Invierte P, les haya recomendado que éstas se modifiquen, no se puede variar, ¿no? Se tendría que mantener nada más, ¿ya? Entonces siempre tengan en cuenta ello. En la siguiente parte de localización, acá ustedes van a considerar la ubicación de la zona de intervención, ¿no? De los centros poblados, comunidades, anexos, etcétera, indicando a qué región, provincia, distrito pertenecen. También en algunos casos van a indicar las coordenadas geográficas de su ubicación y además involucren también acá al menos un mapa de rutas de acceso, ¿no? O un esquema tipo tabular, tipo tablita, donde estén consignados los tiempos de acceso, el tipo de vía por el cual se van a trasladar, teniendo como punto de partida la capital nacional, Lima, hasta la zona de intervención específica. Como en proyectos productivos, van a ser varias zonas, ¿no? Será la zona 1 o la comunidad 1, la comunidad 2, 3, 4, etcétera. Ustedes tienen que indicar todas estas zonas de intervención. Si por alguna razón su proyecto tuviese vinculamiento con riego, algo por ahí, ya riego tecnificado o simplemente infraestructura de riego, pero no, ojo, no la creación de todo un sistema de riego. ¿Ah? Puede ser que el proyecto productivo considere pues la implementación de un módulo demostrativo sobre un sistema semi-tecnificado de riego, ¿no? Que pueden existir, ¿ah? Hay bastantes sistemas de riego tecnificado, no solamente el de goteo y la dispersión. Eh, Ustedes tendrían que considerar también en esta parte de localización una ubicación hidrológica de la zona, ¿no? Para que vean que pertenece a una cuenca y a un sector y un subsector hidráulico, etcétera, ¿no? Eso en ese específico caso. De ahí viene la parte de objetivos y fines. Ah, me estaba olvidando. Esta parte de localización tiene que ser la misma que está indicada en el estudio de preinversión. ¿Ya? A menos que la entidad rectora, ¿no? Invierte P en la viabilidad les haya recomendado variarla, lo podrían hacer. Si no, no puede ser. ¿Qué sucede si
la entidad, el alcalde, el gerente, el gobernador, quien sea, les dice que incorporen dos localidades nuevas, ¿no? Ellos tendrían previamente que regularizar o en el transcurso de la elaboración del estudio del expediente, ellos tendrían que regularizar ante Invierte PEM la variación, la incorporación de esas dos nuevas localidades. ¿Ya? Eso, eso hay que tener en cuenta. En la parte siguiente de objetivos y fines, ya como ustedes entenderán, esto tiene que estar alineado con lo que se había planteado en el estudio de preinversión. Eh, la idea es que se mantenga, ¿no? Ya hace unos instantes les he mencionado que si hay variación, tiene que haber sido indicada o recomendada por Invierte P en el proceso de evaluación y declaratoria de viabilidad, y si la entidad por su cuenta lo está haciendo, tendría que hacer la regularización ante Invierte P. Pero ustedes nada más no lo pueden hacer y dejarlo simplemente así, ¿no? Aunque la entidad, el gerente, quien sea, les indique, les ordene, les manden, no lo pueden hacer. ¿Ya? Tiene que haber esta modificación autorizada y aprobada por la entidad rectora. En esta parte, además de ello, tienen que recomendablemente explayarse un poquito más en la descripción del objetivo central, ¿no? Tal vez su implicancia, su importancia y sobre todo tienen que detallar algunos indicadores. Ya, pueden ser indicadores totales, es decir, que al año número 2, número 3, número 4 de la ejecución del proyecto, se va a obtener tal indicador, incremento de rendimiento, reducción de mermas en cosecha, lo que fuese, ¿no? Las metas que se hayan establecido. O también pueden ser indicadores parciales, ¿no? Al año 2 de la ejecución, el rendimiento se incrementa en 5% y al año 3 o 4 se incrementa en 15%. Podría ser, ya va a depender de ustedes y también de la entidad, ¿no? Si la entidad, a veces la entidad solicita que se planteen indicadores en cada periodo. Los proyectos productivos, por lo general, se implementan en periodos que van de 1 a 3 años o de 2 a 3 años. Es bien raro que un proyecto productivo se implemente en un único año. ¿Ya? Eh, Acá tengan cuidado en la cuantificación. Si bien es cierto, tiene que guardar correspondencia con, eh, con la realidad productiva. No pueden plantear acá ustedes porcentajes de incremento o cantidades de incremento o indicadores que no vayan a ser alcanzables, pero obviamente sí tienen que tener en cuenta que estos indicadores estén alineados a, eh, a las metas propuestas. Un aspecto que deben de tener acá cuidado y que se me estaba pasando por alto es lo siguiente. ¿Qué sucede si el proyecto se está implementando en una zona en la cual el promedio de producción, digamos, es de 5 toneladas por hectárea? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Y el promedio nacional es de 12 toneladas por hectárea, digamos. Y posiblemente se le pasó a alguien, qué sé yo, ¿no? Pero
tentativamente está pensado que el promedio con el proyecto va a ser de 10 toneladas por hectárea. Ustedes no pueden plantear este tipo de indicador. ¿Por qué? Porque están queriendo decir que a pesar que va a tener la participación, la incorporación de técnicos, de especialistas, etcétera, el Estado ni con eso va a poder llegar al promedio nacional. Es decir, van a permanecer ellos con un nivel de rendimiento por debajo del promedio nacional. Eso no se puede dar. No pueden plantear ustedes que a pesar de la incorporación del esfuerzo del Estado, más los profesionales, más el esfuerzo de la población, etcétera, a pesar de todo ello, igual el nivel de rendimiento va a estar por debajo de la media nacional. Mínimamente tendría que estar al mismo nivel de la media nacional. Entonces quiere decir que acá el promedio con el proyecto tendría necesariamente que ser al menos de 12 toneladas métricas por hectárea. Nunca podría ser menos. ¿Ya? Aun cuando en el estudio de preinversión, la ficha, en el perfil, pues, 10 o 9, 8 toneladas. No puede ser. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. Podría darse que a pesar de eso les pueden aprobar el expediente técnico, pero recuerden que hay control, ¿no? Hay procesos de verificación. Y en el proceso de verificación se toman más tiempo, pues, porque en la aprobación del expediente hay veces porque es necesario generar el servicio, lo aceleran, dejan pasar por alto algunas cositas, ¿no? Pero ya en el control, ¿no? Posterior se verifica todo con más detalle. Y como ya les planteé, ¿no? Ya les dije, eh, la entidad nos va a solicitar la elaboración del expediente porque reconocen que ellos primero no tienen el expertise, no tienen el conocimiento y consideran que nosotros sí. Parte de ese expertise, de ese conocimiento está vinculado a estos detalles que les estoy haciendo saber. En la problemática, que es el siguiente punto del expediente técnico, ustedes tienen que detallar y actualizar la problemática y la causalidad de la problemática que se había descrito en el estudio de preinversión. ¿Por qué les digo actualizar? Porque ustedes saben que el estudio de preinversión pues habrá sido elaborado el año 2020, por ejemplo, ¿no? Y el expediente técnico se va a elaborar recién este año. Entre el año 2020, que estábamos en época de pandemia, ¿no? Y el año 2022-23, en la cual ya la pandemia se levantó y otras cosas más han sucedido, pues es muy probable que se hayan generado ciertos eventos que han variado la problemática. Tal vez el problema ya no, esa causa ya no existe, tal vez la causa ha recrudecido, tal vez han aparecido nuevas causas, etcétera. Pero como fuese la situación, ustedes tienen que describir esta situación actual, ¿ya? Esta situación problemática actual y la causalidad de la misma. Tienen que considerar acá, ¿no? ¿Cuál es el impacto de estas causas y de esta problemática en el territorio y en la dinámica económica? ¿Por qué? Porque como habíamos visto anteriormente, los proyectos productivos están vinculados a cadenas productivas priorizadas y se denominan priorizadas porque tienen impacto sobre la dinámica económica territorial. Además de ello, acá una recomendación. Eh, Ustedes tienen que buscar establecer concordancias y pertinencias de esta problemática que van a describir
con otros tipos de documentos, ¿no? Generados por la misma entidad u otras entidades del segmento estatal, para empezar, y también puede ser privadas, en las cuales se ha evidenciado parte o toda toda la problemática o parte de ella. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, primero, de alinear, ¿no? Estás alineando tu expediente técnico con esa problemática que había sido vista por otra entidad, por la misma entidad, y que está plasmada en un documento que puede ser el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico, etcétera. Y al mismo tiempo, ¿no? Das a entender que la problemática que se ha identificado y que están describiendo no es solo la visión, ¿no? O la comprensión del proyectista o del equipo, ni tampoco responde a la visión, a la comprensión del alcalde, del gobernador, etcétera, sino que está alineada y responde también a a la comprensión y a la visión de otro conjunto mayor de actores, ¿no? Que elaboraron el plan de desarrollo concertado, el plan estratégico, puede ser también el plan de desarrollo de la mancomunidad, por si acaso, ya no habría ningún problema en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿ya? O perdón, tengan presente eso. Ahora, ¿qué sucede si por alguna razón, pues en esta zona, en este sector donde van a elaborar o donde están elaborando el estudio, el expediente técnico, no hay un PDC o no hay un instrumento parecido, ¿no? Podrían valerse de algún diagnóstico o de algún otro estudio elaborado por la universidad, una universidad, una tesis, una ONG o algo similar. ¿Ok? Pero traten de alinearlo con una identificación de la misma problemática generada por otro conjunto de actores. De ahí viene la descripción de la solución propuesta. Igualmente, toman como punto de partida la solución que se había planteado en el estudio de preinversión, ¿no? En el perfil de preinversión. Y acá, al igual que en los casos anteriores, lo tienen que describir de una forma más ampliada. ¿En qué consiste? Acá pueden considerar la importancia de las partidas principales, ¿no? De la partida de capacitación, de la partida de asistencia técnica, de la partida de instalación de parcelas o módulos demostrativos, etcétera. ¿Ya para qué? Eh, para que vayan dejando evidencia de la necesidad de cumplimiento de estas partidas, que va a estar asociada a la asignación de presupuesto que más adelante ustedes van a determinar. Esto en el sentido de que hay ocasiones en que recortan o varían el presupuesto, ¿no? Entonces, si ustedes acá identifican o describen claramente la importancia de esas partidas, van a establecer pues que es también importante respetar el presupuesto que ustedes han planteado. Porque ya sabemos todos que en la ejecución de proyectos, y más aún en proyectos productivos, ¿no? El primero que es avasallado es el presupuesto. Lo modifican a criterio y gusto. Las razones por las cuales lo hacen, está por demás decirlo, ¿no? Pero eh, ustedes ya deben de tener claro a estas alturas que la garantía para que el expediente técnico que ustedes están planteando
pueda materializarse y pueda alcanzar el objetivo y las metas que están considerando ustedes, es la asignación de presupuesto de forma oportuna e integral. Todo el presupuesto que ustedes han indicado para cada partida y para el proyecto en conjunto, de forma oportuna. Si esto no se realiza en ese sentido, no hay la asignación del presupuesto específico para cada partida, el presupuesto para el proyecto, y este tampoco es oportuno, pues obviamente todo el planteamiento del expediente ya no va a estar seguro. O sea, ahí ustedes salvan responsabilidad, ¿no? ¿Por qué, oiga, este ingeniero, cuando hay algún proceso de control, llamen al proyectista, ingeniero, acá decía que tenían que quedar capacitados o tenían que incrementar el rendimiento de 10 pasar a 20? ¿Por qué no ha sucedido? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué sucedió? Dicen, bueno, acá decía, en el expediente decía que se tenía que brindar 20 cursos de capacitación, pero han brindado solamente 15. Decía que se tenía que hacer 50 visitas de asistencia técnica, pero solamente han hecho 40. Esa diferencia es la que ha generado que no se alcance el incremento de rendimiento. Entonces ya no es culpa de ustedes, porque ustedes lo han planteado así, lo han planteado bien. ¿De quién es la responsabilidad? De los ejecutores. ¿Quién? En primera instancia, la entidad. En segunda instancia, el residente, supervisor, ¿no? El equipo técnico que implementó el proyecto. Ya ellos sabrán responder, pues si lo hicieron porque les gustó, les soñaron, qué sé yo, o alguien les dijo, los amenazaron, lo que fuese, ¿no? Pero ellos ya tendrán pues la responsabilidad del incumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. Pero si ustedes no establecen esos aspectos en este expediente, los responsables van a ser ustedes, porque ustedes tenían que dejar claro que todo lo que están diseñando, todo lo que están proponiendo, etcétera, tenía que llevarse a cabo a pie juntilla, como decían antes los abuelos, porque si no, nada de eso iba a tener sentido. De ahí viene ya la descripción propia del proyecto, ¿no? En esta parte van a describir todo a detalle relacionado a las partidas del proyecto, cada una de ellas, ¿no? Las partidas generadas vinculadas a asistencia técnica, capacitación, etcétera, toditas. Tiene que ser bien detallado. El nivel de detalle es tal que incluso ustedes tienen que indicar en qué temas van a ser cada uno de los cursos, capacitaciones, eventos, etcétera. Es más, tienen que indicar ustedes acá cómo se va a desarrollar ese curso, ¿no? Y cuál va a ser la secuencia de desarrollo. Se saluda, no se saluda, se hace dinámica, no se hace dinámica, va a ser con una PPT, con un video, van a entregar folletos divulgativos, trípticos, dípticos, una hojita, van a entregar carteles, pancartas, folletos, lo que fuese. E incluso, en algunos casos, si es que hay generación de manuales, porque hay proyectos productivos en los que se generan manuales, etcétera, ustedes tienen que indicar en el expediente técnico cuál va a ser el contenido que tiene que tener ese manual, ¿ya? Quién lo va a elaborar, quién lo va a revisar, etcétera. Es un trabajo bien detallado el que tienen que describir acá ustedes. Igualmente, si hay asistencia técnica, tienen que indicar cuál es la mecánica de realización de la asistencia técnica, empezando de cuántos agricultores, cuántas áreas, ¿no? Va a estar asignada a cada uno de los técnicos de campo que se van a considerar, cuántos van a ser estos técnicos de campo, cuántas hectáreas o cuántos productores van a atender, y de ahí cuál es el esquema de generación de la asistencia técnica, ¿no? Y llegan en carro, en moto, en avión, en helicóptero, como hace Goku, se teletransportan, saludan al beneficiario, no lo saludan, ¿no?
hacen una recopilación de lo que anteriormente vieron, revisan las fichas de asistencia técnica anteriores, van juntitos de la mano saltando hasta la parcela o cada quien por su cuenta, cómo se desarrolla la visita, dónde, en qué punto empieza, cómo se lleva adelante cada una de las etapas propias en campo, ¿no? El técnico se para a una esquina y lo manda al productor a que recorra solito o hacen el recorrido solito, es un recorrido al azar, es un recorrido definido previamente por algún aspecto. ¿Cuál es el proceso de análisis o de absolución de consultas o de situaciones encontradas, ¿no? Es dirigido, es un esquema en el cual el técnico promueve que el productor vaya aprendiendo, vaya descubriendo, ¿no? O simplemente lo agarras y le dices, bueno, mire, ¿sabes qué? Acá está esta hoja, y esta hoja está así, está sano, entonces esto significa que tiene mildiu, que tiene esto, que tiene aquello. O el técnico le orienta al beneficiario, al productor, para que él vaya descubriendo qué te parece esta hoja, mira si la comparas con esta, qué ves de diferencia, ¿no? Qué coloración tiene la mancha, qué forma tiene la mancha, qué crees que puede ser, a ver, hay que revisar algo más de bibliografía, etc. Tiene que ser a ese nivel. E incluso en la asistencia técnica, ustedes tienen que generar el modelo de ficha de asistencia técnica, ¿ya? En la pasantía, algo similar. Ustedes tienen que indicar a qué zona o qué lugar va a ser la pasantía y hacia qué tipo de evento o hacia qué tipo eh, de experiencia va a estar orientada esa pasantía. Si va a ser una pasantía que va a estar orientada hacia el aspecto productivo, sanitario, post cosecha, comercialización, etcétera. También deben de indicar cuántos de los beneficiarios van a participar en la pasantía. Es más, tienen que definir ustedes cuál es el esquema de selección de los pasantes, ¿no? Equidad de género, los que te saludan más seguidos, aquellos con los que te tomas selfie, los más responsables en el cumplimiento de las indicaciones de la asistencia técnica, los más participativos en los cursos de capacitación, etcétera. Ustedes tienen que establecer claramente ello. ¿Ya? La zona de pasantía también tiene que estar claramente establecida. En algunos casos, ¿no? Dependiendo ya de la entidad, incluso les van a solicitar o les van a indicar que tienen que incorporar el documento de coordinación, ¿no? A través del cual se le ha hecho conocer al responsable, al encargado de esta zona de pasantía, que hay la posibilidad de hacer la pasantía, en qué periodo de tiempo, etcétera. Ahí recuerden que las pasantías, tú no puedes realizar la pasantía en el momento que a ti se te ocurra, ¿no? Por ejemplo, una pasantía en post cosecha no la vas a realizar, pues en el caso de la Sierra Peruana, no la vas a realizar en el mes de febrero, ¿no? Porque ahí no vas a encontrar nada. Una pasantía de manejo agronómico o manejo de sanitario, etcétera, no la vas a realizar pues en junio. ¿Qué vas a ver ahí, no? No vas a ver nada, lo único que mirarás es tierra. Entonces, ustedes consideren esos aspectos. ¿Qué más se tienen que considerar acá? Tienen que considerar ustedes acá también, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ah, las, lo relacionado a la propuesta de implementación de parcelas demostrativas, módulos demostrativos, campos demostrativos, etcétera, ¿no? Tiene que ser una propuesta real, una propuesta que responda
a las necesidades de aprendizaje y a las características propias de los beneficiarios. Muchas veces les van a recomendar que sean las ECAs, pero tengan en cuenta que la ECA es todo un complejo metodológico. No es que simplemente indico cuál va a ser la ECA, quién va a ser el encargado de la ECA, ¿no? Y me copio los temas de otra ECA, etcétera. No, la ECA se elabora al momento del inicio de la implementación del proyecto y tiene su secuencia, ¿ya? Y tiene sus particularidades, no es tan sencillo. Además, la ECA involucra también, ¿no?, la selección de los integrantes de la misma. No es de que, ya, vamos a implementar ECA y acá pues somos 300 beneficiarios. Los vamos a dividir en 20, en grupos de 20 o en grupos de 50 y vamos a tener 6 ECAs. No, la ECA tiene una cantidad apropiada de participantes, hay una serie de parámetros. Entonces, verifiquen eso para la implementación de la misma. Si es parcela demostrativa, módulo demostrativo, ECA, tienen que indicar la extensión de la misma, el periodo recomendado de implementación de ella, ¿no? De la siembra, lo que fuese, y el conjunto de actividades genéricas que se van a desarrollar. Además de ello, recuerden que las parcelas demostrativos, campos demostrativos, en ningún momento pueden tener una extensión que permita generar rendimientos colocables en el mercado. En otras palabras, ustedes no pueden plantear, ¿no?, un campo demostrativo de 2 hectáreas, por ejemplo, ¿no? En maíz morado, por ejemplo, ¿no? Vamos a instalar un campo demostrativo de media hectárea. No, porque ese nivel de área, ¿no?, probablemente tenga un rendimiento colocable en el mercado. No puede darse eso. Tenía que ser una extensión de 1000 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, etcétera, ¿no? También tengan en cuenta que el espacio donde se va a implementar la parcela demostrativa, campo demostrativo, módulo demostrativo, lo que fuese, tiene que estar cedido a la entidad a lo largo del periodo de ejecución del proyecto. ¿Ya? No va a ser que una vez que ha sido implementado, ¿no?, el propietario, el dueño, le diga, pues no, ya no quiero, ahora esta parcela va a quedarse conmigo. Ustedes vean qué hacen, donde saquen su producción, saquen sus plantas de mi parcela, o si no quieren sacarlas, déjenlas, pero ya queda a mi poder. Les comento esto porque sucede, he visto que ya en algunas oportunidades, lamentablemente, ¿no?, en la cual el propietario inicialmente indica que que va a ceder el predio, ¿no? Que no hay problema, que instalen ahí la parcela, el campo, lo que fuese. Ya una vez que está instalado, está en desarrollo, cambia de actitud y dice, no, ya no, ya. He conversado con mis hijos, o ha venido mi hijo mayor y me dice que no, que cómo he hecho, que no me han autorizado los otros hermanos y por lo tanto, me están diciendo que saquen su producción, ¿no? Eso es ilógico, ¿no? Sabe, lo está haciendo porque sabe que no se puede hacer eso. Y de ahí les dije, bueno, si no quiere sacarlo, ya pues se quedará conmigo, pero ya ustedes no reclamen nada, ¿no? O si no, ya llévense, pues. Entonces, tengan mucho cuidado con esas posibilidades. ¿Qué más acá? Ya básicamente eso. Em, en lo que es capacitación, por si acaso, ustedes también tienen que indicar en esta parte las características que va a tener el responsable de esa capacitación, ¿no? El especialista, en otras palabras. Si va a ser un magíster, un doctorado con 20 doctorados, 50 años de experiencia, 1000 cursos a cuestas, ¿no? 30 capacitaciones internacionales, una capacitación extraplanetaria, lo que fuese.
¿ya? Acá tienen que indicar ustedes claramente, no debe de ser excluyente, ¿no? No pueden poner que es un profesional que ha tenido capacitación en, digamos, en producción de maíz morado de la variedad XX333, por ejemplo, ¿no? Porque ahí están siendo excluyentes. En todo caso, podría poner pues que es un profesional que tiene experiencia y que ha conducido parcelas o campos de producción de maíz morado, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta ello. Ah, en la parte de problema, me estaba olvidando, en la parte de problema, acá atrás, antes que me olvide, acá en la parte de la problemática, por si acaso, no vayan a ustedes describir que la problemática del productor, ¿no? Es el intermediario, ¿ya? Aun cuando fuese real, que no es tanto así tampoco, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que este tipo de proyectos está vinculado al esquema de cadena productiva, ¿no? Y en la cadena productiva, o bajo el esquema de cadena productiva, todos los agentes son importantes. No hay ninguno que sea despreciable, es decir, que pueda ser eliminado, ¿no? O que deba de ser eliminado. Les comento esto porque hay oportunidades, ¿no? En que, no sé, pues nos apasionamos mucho, supongo, o malinterpretamos lo que podríamos entender como identificación con los pequeños productores, ¿no? Y en el estudio despotricamos del intermediario, ¿no? Que se la lleva fácil, que no hace nada, una serie de cosas que ponen. Si bien es cierto, la entidad, ¿no? O quien revisa el expediente, podría pasarlo por alto, pero nuevamente, el esquema de la intervención, ¿no? Del producto es en el esquema de cadenas productivas. Y ahí todos somos necesarios. Cada agente tiene su razón de ser, tiene sus riesgos, tiene sus ganancias, etcétera. ¿Ya? Es como una familia, ¿no? Podemos tener, pues ahí, podemos ser papá, mamá y los 5 hijos, ¿no? Y uno de ellos es, pues, ¿cómo se diría, no? El, el de la vida alegre, digamos, ¿no? El despreocupado, ¿no? Que se la pasa de juerga en juerga, que eh, se la vive pidiéndonos prestadito a todos los otros hermanos, etcétera. Pero no por ello vamos a decir, pues no, mi hermano mejor sáquenlo de este planeta, ¿no? Porque periodo tras periodo me pica 100 soles a mí, le pica 100 soles a todos los otros hermanos, más mi papá, mi mamá. Al mes picando, saca sus 600 luquitas, con la cual pasa su vida y de ahí se va pues con las amigas, con los amigos, ¿no? El hombre vive feliz sin hacer el mejor esfuerzo, mientras todos los demás trabajamos denodadamente. Mi hermano no tiene razón de estar presente en la familia, al menos, así es que lo votamos. O decimos, tal vez mi hermano no tiene razón de estar respirando aire ajeno, ¿no? Entonces, mejor lo sacamos del planeta. No sucede así en la familia y tampoco tiene por qué suceder en ese mismo sentido, salvando las comparaciones, ¿no? En la cadena productiva, ¿no? Eh, entonces, después van a describir el servicio. ¿Cuál es el servicio en este tipo de proyectos? El servicio es apoyo al desarrollo productivo. El apoyo al desarrollo productivo es un servicio integral. Va de la manito, asistencia técnica, capacitación, ¿ya? Comercialización, esos de la manito van. Todos ellos tienen que estar involucrados como parte integral del servicio. Tu servicio no puedes orientarlo únicamente a asistencia técnica y capacitación y dejar de lado lo que es comercialización, ¿ya? O no puedes orientarlo únicamente a comercialización y dejar de lado asistencia técnica, capacitación. O no puedes orientarlo únicamente a capacitación sin considerar asistencia técnica. Hay que tener presente que la capacitación básicamente es un evento o es un acto este,
promotor del interés del beneficiario por esa nueva tecnología, ese nuevo esquema, esa nueva propuesta para que busque implementarlo en su espacio propio de producción. Pero cuando lo implementa en su espacio propio de producción, necesita las adecuaciones respectivas que van a ser generadas a través de la asistencia técnica. Entonces, la capacitación y la asistencia técnica van muy de la manito, no son hijos de diferentes familias, son hijos de una misma familia. Por lo tanto, van en el mismo proyecto y están vinculados, ¿no? Si hay asistencia, si hay capacitación en fertilización, la asistencia técnica tendrá que contemplar ese mismo aspecto. Si hay capacitación en post cosecha, la asistencia técnica también tendrá que estar orientada hacia ello también, igualmente. Eh, y de ahí, ¿no? Ustedes van a indicar cuál va a ser la cantidad de unidades del producto generado con el proyecto. En otras palabras, la cantidad de capacitaciones, de asistencias técnicas, de pasantías, ¿no? De asesorías, de eventos de capacitación o de fortalecimiento organizacional, etcétera. Pero acá ya es más a modo integral, no a modo de resumen, ¿no? Porque en la parte anterior es donde ustedes han estado describiendo. En este punto también van a describir ustedes la importancia de esos componentes o de esas partidas principales, ¿no? ¿Por qué es importante la capacitación? Porque en fertilización, en manejo productivo, en manejo post cosecha, porque es importante la capacitación, el desarrollo de instrumentos de gestión organizacional, ¿no? Su plan operativo, etcétera. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para generar el espacio apropiado de justificación de la necesidad de que esas actividades, de que esas partidas se implementen tal como ustedes lo están describiendo. De ahí viene el costo y duración del proyecto. Hasta esta parte vendría a ser la parte declarativa, la parte descriptiva, ¿no? De nuestra propuesta. Ya en lo que sigue, nosotros vamos a ser más específicos ya, porque ya vamos a empezar a entrar en lo que vendría a ser la ingeniería y detalle, ¿no? Acá concluimos con el costo y duración del proyecto. Los proyectos productivos sociales generalmente tienen una duración que va entre 2 años en promedio, 3 años. En algunos casos excepcionales puede ser 4 años. Por ejemplo, en algunos frutales, en cítricos, ¿no? Tal vez en palta, si es que consideramos el ciclo de producción desde la instalación de nuevas parcelas con nuevos patrones y demás, les enseñamos técnicas de injertación y todo ello. El estándar de duración máxima es de 3 años en la ejecución. ¿Ya? ¿Qué sucede si por alguna razón el proyecto tiene que ejecutarse en 4 años? Simplemente ahí ustedes tienen que explicar por qué razón o cuáles son las causas que están generando que el proyecto se ejecute en ese periodo de tiempo. Nada más. En otras palabras, van a justificar ese mayor periodo de tiempo. Nada más. No vayan a reajustar, no vayan a decir, no, no, el ingeniero nos dijo 3 años y tenemos que ajustarlo todo a 3 años. A la planta no le vas a decir eso, ¿no? Al palto no le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, el proyecto dice que tiene que ser en 3 años, así es que tú ya no tienes que mostrar tu máximo rendimiento al año 4, tienes que hacerlo en el año 3, ¿no? Y empieza a trabajar en eso, palto, ¿no? Y planta por planta, palto por palto, vamos y le hablamos en ese sentido, y el palto te va a decir, sí, sí, no voy a alterar mi ciclo fenológico, ya no voy a producir cada cierto tiempo, voy a reducirlo, ya no voy a esperar que haya, qué sé yo, frío para empezar el llenar de los frutos, etc. Lo voy a hacer mucho antes, por ti, por el proyecto, porque somos corazón, somos uno solo. ¿No? Entonces, en ese caso, simplemente justifican, ¿ya? Justificación técnica, técnica.
Y acá también consideran ustedes ya el costo total del proyecto. Si desean, pueden incorporar un pequeño cuadrito donde estén los costos de las partidas principales. Si desean. Ahora, hay ocasiones en que la entidad les va a indicar que acá consideren, ¿no?, las partidas principales, los costos directos, costos indirectos. Ya ustedes lo adecúan nada más. De ahí vienen los beneficios esperados. Como acá estamos hablando de proyectos productivos y estos están bastante vinculados a utilidades, los beneficios básicamente van a estar asignados por este tipo de ingresos, ¿no? Las utilidades, cuánto van a ser las utilidades por área, por productor, por unidad, lo que fuese que se haya determinado también en el estudio de preinversión. Van a tener como punto de partida el estudio de preinversión, qué tipo de beneficios habían considerado. Ahí necesariamente sí o sí son utilidades. Ahora, lo único que tienen que ver ustedes ahí es si es utilidad por productor, utilidad por hectárea, utilidad por unidad de producto, lo que fuese. Dependiendo de la entidad, en algunos casos les va a indicar que consideren el BAN y el TIR que se había planteado inicialmente o aquel que va a ser reajustado, etc. No es muy común, pero podría ser. Acá un aspecto recomendable es que ustedes indiquen, ¿no?, cuánto va a ser el ingreso por familia, aun cuando la entidad no le solicite, ¿no? Hay veces lo que solicita no es el ingreso por hectárea o el ingreso por unidad de producto, pero ustedes trasladen eso a familias, ¿no? Pero enfóquense al monto incremental. Para ello, ¿qué van a hacer ustedes? Revisen el estudio de preinversión, la ficha o el perfil, y ahí van a determinar cuánto era la utilidad inicial. ¿No? Sin proyecto. Luego, ustedes determinan cuál es la utilidad con proyecto. Digamos, acá es 7 y acá era 5. Lo restan y estos dos es la utilidad incremental. ¿Qué quiere decir utilidad incremental? Que esto es debido al Estado, ¿no? Al Estado y su inversión. ¿Ya? Eso, si traten de generar ese nivel de información y vincúlenlo por familia, ¿no? Ya si la familia produce, qué sé yo, 10,000 unidades, ¿no? Simplemente multiplicarán esto, pues suponiendo que esto es a nivel de unidad. Multiplican 2 por 10,000, 20,000 soles por familia y lo dividen luego entre el número de meses del año, ¿no? 20,000 entre 12 será pues 1,16 más o menos, ¿no? Es decir, 1,160 soles por ahí, ¿no? Ese es el ingreso mensual que va a obtener la familia por incorporarse en el proyecto, ¿no? 1,600 soles mensuales, que es interesante, ¿no? Llévenlo a ese nivel. De ahí pasamos ya a las especificaciones técnicas que viene a ser parte ya de las, de ingeniería del proyecto. Acá tienen que establecer claramente, ¿ya?, cómo se va a ejecutar cada una de las fases, ¿no? La siembra, la porque la capacitación, la pasantía, etcétera. Bien detalladito. Acá sí, bien detallado. De ser posible, y en algunos casos te piden que incorpores también los recursos que vas a utilizar en algunas de estas actividades, ¿no? Tendrán que incorporar acá la información que han definido ustedes ya en el expediente, ¿no? En el caso de las parcelas, campos demostrativos,
¿ya? Tienen que describir cómo se va a desarrollar cada una de las actividades, ¿no? La siembra, la preparación de terreno, perdón, la preparación de terreno, la siembra, el control cultural, los controles sanitarios, la cosecha, post cosecha, etcétera. Tienen que indicar acá, además, valores numéricos, ¿ya? Porque acá ya tu parcela demostrativa ya tiene un área, ¿no? Ya es 500 metros, entonces acá ya tú sabes cuánto de mano de obra vas a requerir para ello. Si vas a requerir abono, cuántos sacos o kilos de abono vas a requerir, cómo se va a aplicar este abono, si va a haber control sanitario, ¿no? Cómo se va a determinar el tipo de control y demás. Un aspecto importante que tienen que considerar, me estaba olvidando, si es que están considerando ustedes el desarrollo de capacidades vinculadas al manejo sanitario, es la implementación de técnicas MIP, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tienen que integrar estas técnicas MIP con las capacitaciones y otros aspectos más. Este tipo de proyectos productivos van a demandar cierto esfuerzo en la integración y secuenciación de las actividades, ¿no? Porque hay varias actividades o varios momentos en los cuales se va a poder o se tiene que llevar adelante en más de una o dos actividades en ese mismo instante, en ese mismo momento. Entonces, ustedes tienen que programar bien, ¿ya? Para optimizar los recursos, pues, ¿no? No podemos programar nosotros, ¿no? En la parcela demostrativa, por ejemplo, que el 15 de agosto voy a desarrollar la actividad de fertilización y el 17 voy a desarrollar algo de control sanitario y el 18 podas, ¿no? Porque simplemente, primero, los beneficiarios no van a estar disponibles tantos días para estar asistiendo a la parcela, al campo, lo que fuese. Segundo, voy a desperdiciar recursos, ¿no? Entonces, tendría que ver en qué momento y cuál de esas tres fechas tendría que conducir la actividad de fertilización, de control sanitario y de podas, y cómo lo voy a hacer, ¿no? Para que no sea algo pues muy extenuante. Entonces, ustedes tienen que considerar a ese nivel. Esta es una de las partes más largas del expediente, ¿ya? Antes que me olvide, les voy a compartir un expediente técnico de un proyecto productivo donde están descritas ya todas estas actividades, ¿no? Entonces ya ustedes de ahí nada más pueden tomarlas de modelo, hacerle las adecuaciones respectivas para que las puedan incorporar en sus expedientes técnicos. En la parte de metrados, tenemos que indicar cuál es la cantidad de elementos o de insumos que va a ser considerada en cada partida. Como sabemos nosotros, el metrado es la unidad, ¿no? O es la cantidad de unidades de una partida en expedientes técnicos, ¿no? Si yo digo que mi partida tiene 16 de metrado, quiere decir que hay 16 unidades de esa partida para considerarla como totalmente desarrollada. En caso de este tipo de proyectos, el metrado de capacitación será pues la cantidad de capacitaciones que he planteado, ¿no? Si ahí estoy considerando disgregarlas por zonas, por momentos, por procesos, será pues de cada una de ellas un metrado distinto, ¿no? Por ejemplo, puede ser mi partida completa, puede ser capacitación o fortalecimiento de capacidades, como dice ahí en el cuadro. Pero estas capacidades estarán pues distribuidas internamente en capacidades antes de la siembra, en el manejo cultural, en el manejo sanitario, en el manejo nutricional,
en manejo de riego, en la post cosecha, en la cosecha, etcétera, ¿no? Y de cada una de estas actividades desarrollaré, pues, por ejemplo, de fertilización, desarrollaré 3 eventos de capacitación por localidad. Ahora, si yo tengo 10 localidades, en total serán 30 eventos de capacitación solamente en fertilización. Entonces, en esta partida de capacitación en fertilización, mi metrado será 30. Si lo disgrego a nivel de fertilización antes de la siembra, durante la producción, etcétera, de cada uno iré teniendo el metrado respectivo. Pero además de ello, ¿no? Tenemos que considerar nosotros que cada una de estas unidades de metrado tiene un valor, tiene un costo, ¿no? Es decir, cada capacitación tiene un costo. ¿Esto por qué? Porque este costo de cada unidad de mi metrado, de cada partida, va a convertirse en el precio unitario, que es el otro esquema que conforma el expediente técnico. En este ítem de costos unitarios, ¿no? O de precios unitarios, tenemos que desagregar a detalle cada una de las unidades del metrado de cada partida. Bien detalladito, ¿no? Por ejemplo, si es capacitación, cada evento de capacitación, cada una de las capacitaciones de fertilización, digamos, cuánto me cuesta, ¿no? Y que para ello tengo que indicar yo qué tipo de recursos van a ser considerados en esa partida o en ese metrado, pero los 3 tipos de recursos son mano de obra, insumos o materiales y herramientas o equipos, ¿no? Tengo que definir de estos, de cada uno de estos, qué elementos ingresan, ¿no? En mano de obra, por ejemplo, estará pues mi especialista, ¿no? El asesor, el especialista que estoy contratando para brindar la capacitación. Ahora habrá pues la participación de del técnico de campo, que es el que va a estar encargado de la convocatoria y el control de asistencia de los beneficiarios. De ahí estará también tal vez el chofer, ¿no? Que va a trasladar al especialista hasta la zona. O tal vez al especialista lo estamos contratando a todo costo, ya él verá si va en barco, en helicóptero, en moto, ¿no? Dependiendo de su gusto, dependiendo de sus opciones, de cuánto se le está pagando también, tal vez le estamos pagando también que va en jet, ¿no? No lo sabemos. ¿Ya? Y además tienen que estar disgregados todos los elementos que se van a tener que utilizar, ¿no? Si se va a realizar, si se va a utilizar elementos logísticos, papelotes, plumones, cintas masking tape, cuadernos, equipos de capacitación, como podría ser la laptop, el proyector, si va a haber alguna evaluación, podría ser incluso algún kit, no lo sé. Depende ya de cómo se está estableciendo el proyecto en específico, ¿ya? Y esto tiene que ser desarrollado por cada una de las actividades, por cada uno de las partidas. Todas las partidas tienen que estar desagregadas a este nivel. No puede existir una partida que no esté desagregada a este nivel. Además de ello, ¿no? Además de ello, tenemos que considerar también acá, ¿no? En el caso que hayan partidas similares, ¿no? Se podría considerar, pues, ya no describir a detalle, sino indicar simplemente que los costos unitarios son parecidos al anterior. Pero en proyectos productivos es difícil que eso suceda, ¿no? Porque tú acá no vas a describir, pues no vas a tener una partida que diga capacitación en manejo de semillas para la localidad A, otra partida que diga capacitación en manejo de semillas para la localidad B, otra partida que diga capacitación en manejo de semillas para la localidad C.
sino acá va a haber una única partida que es capacitación en manejo de semillas y vas a tener que generar la misma para todas, para cada una de las localidades. Acá no se olviden de considerar todas las partidas, ¿ya? Todas las partidas y sobre todo dentro de las partidas, eh, todos los elementos que forman esa partida, todos los recursos o todos los insumos. Verifíquenlo una, dos, tres veces para que no obvien algún, este, no obvien algún insumo o no se equivoquen en las unidades, ¿no? Hay veces, en lugar de poner 1 o 10.0, terminamos poniendo 1.0, o en un esquema usamos punto decimal y en otro estamos utilizando la coma decimal, y ahí se confunde entre coma y coma de miles, etcétera, ¿no? Verifiquen ello. Un elemento o un instrumento que les va a ayudar a ustedes bastante para prestar atención a estos errores va a ser el estudio de riesgo de ejecución del proyecto, ¿no? Que habíamos visto en la sesión anterior, creo que ha sido el 15, el veintitantos de julio, ¿no? Que es este esquema del PMBOK de OCE, ¿no? El formato 1, que ya habíamos visto, ¿no? Porque ahí te obliga a revisar si te has equivocado, hay errores de diseño, hay errores de cálculo, etcétera, ¿no? Corran ese instrumento para verificar estos aspectos. Entonces acá ustedes, como les dije, van a tener el esquema más desagregado y el más amplio también de todo el expediente, ¿no? Porque acá van a considerar el costo unitario de cada una de las partidas. Si tienes 50 partidas, ¿no? Serán pues 50 costos unitarios. Recuerden que acá van a plantear ustedes los costos unitarios de todas las partidas, partida de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto nivel, si es que han generado en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos partidas de primer, cuarto nivel, acá también de tercer nivel, por acá había alguna, este es de tercer nivel, este es de cuarto nivel, por lo general están hasta cuarto nivel, ¿no? O cuarto. De ahí viene el presupuesto, ¿no? Ya el presupuesto básicamente viene a ser el costeo de cada una de las partidas. Hay distintos esquemas del presupuesto, ¿no? Es importante porque es el esquema desagregado de gastos que se tiene que realizar y controlar en la ejecución del proyecto. En otras palabras, ¿no? Cada partida tiene que ser ejecutada con el presupuesto específico que le hemos definido nosotros. No podemos nosotros trasladar así nada más arbitraria y a gusto nuestro, de forma arbitraria y a gusto nuestro, trasladar un monto de una partida a otra, porque está prohibido. Es infringir una ley, ¿no? Porque recuerden ustedes que este presupuesto, este expediente técnico va a ser el instrumento a través del cual se va a solicitar la asignación de presupuesto y que de ser aprobado va a estar plasmado en la ley de presupuesto de la República del año siguiente o del periodo siguiente. Y cuando se quiere ver cómo se ha ejecutado el presupuesto asignado a un proyecto específico, se remiten al expediente técnico, a la parte de presupuesto, donde está bien desagregadito, ¿no? Cuánto se le ha asignado a la partida 1.01.01.13, cuánto se le ha asignado a la partida 13.03.07.13, y se tiene que haber gastado ese monto y en ese nivel de desagregado de insumos. Por eso es que siempre que se ejecutan los proyectos nos piden ese nivel de detalle en la información que se está consignando, sobre todo en la liquidación, ¿no?
El presupuesto va a estar conformado por partidas. Las partidas vienen a ser las actividades, ¿no? Que pueden ser de primer, segundo, tercer, cuarto orden, ¿ya? Y que deben de estar secuenciadas para garantizar el cumplimiento de las mismas, ¿no? Si yo tengo una partida principal, una partida de primer orden de fortalecimiento de capacidades, debajo de esta, ¿no? O como parte ya detallada de esta partida principal, estarán pues mi fortalecimiento de capacidades productivas, mi fortalecimiento de capacidades en manejo de cosecha, fortalecimiento de capacidades en post cosecha. Dentro de capacidades productivas estarán mis actividades de capacitación en manejo de material genético mejorado, semilla mejorada. Estará mi partida de manejo de plaga, integrada de plagas. Estará, perdón, sí, pues mi partida de capacitación en manejo integrado de plagas. Estará mi partida de capacitación en podas, ¿no? ¿Ya? Y así sucesivamente. Y cada una de ellas, no se olviden, tiene su propio presupuesto. Entonces, ustedes cuando elaboren estos costos, estos presupuestos, tienen que elaborarlos apropiadamente, que sean los necesarios para que se pueda ejecutar la partida. No quiere decir que le vayan a poner su yapita, ¿no? Me va a costar 10.000. Ah, por si acaso le pongo 12.000, por si algo me he olvidado, que suele suceder, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso el porcentaje, ¿no? Si me he olvidado, si algo se me ha escapado, ¿no? Por si se incrementa el precio, ¿no? Por si acasito le pongo 10% más para salir del apuro si es que sucediese eso. De ahí viene la representación o la presentación del presupuesto general. En esta parte del presupuesto general se consideran todos los costos que están involucrados al proyecto, tanto los costos directos, es decir, los costos relacionados a las metas y al objetivo del proyecto, como también los costos indirectos. En los costos indirectos, ustedes van a considerar, aparte de los gastos generales, los de supervisión y liquidación, ya consideren los costos del estudio de línea de base. ¿Ya? Todo proyecto productivo tiene que tener una línea de base. Eso sí está recomendado por el Midagri también. ¿Ya? Y la línea de base no forma parte de los costos directos. ¿Ya? Entonces, forma parte de los costos indirectos y tiene que estar considerado. La línea de base es un procedimiento que tiene su periodo de ejecución, más o menos tarda entre 1 a 2 meses tomar la información y elaborar el informe respectivo. Ya más adelante les voy a hacer algunos comentarios al respecto. Entonces, en este presupuesto general, ustedes describen o detallan todos los gastos del proyecto, pero solamente en costos directos van a considerar partidas principales, ¿no? De primer y de segundo orden, por lo general. Las de tercer y cuarto orden no se indican acá. En el presupuesto analítico van a considerar todos los insumos o los recursos que va a involucrarse en el proyecto, considerando pues que hay mano de obra, materiales, insumos y herramientas, equipos, ¿no? Y solamente comprenden los costos directos, es decir, todo lo que está relacionado a la capacitación, la asistencia técnica, etcétera. Acá no entra nada de costos indirectos, acá no aparece nada de los insumos ¿no? Relacionados a la residencia, a la supervisión, a la contratación de asistentes técnicos, a menos que estos sí formen parte pues de alguna partida de los costos directos. Podría ser, ¿no? Para eso está el presupuesto analítico de los gastos generales, ¿no? Acá sí consideran los gastos o los distintos insumos que están considerados dentro de los gastos, generales, de los costos indirectos, ¿no? Movilidades,
verificaciones, licencias, pases, autorizaciones, evaluaciones, materiales, insumos, combustible, etcétera. ¿No? Son los gastos, o son los insumos que generalmente aparecen en estos gastos generales. En algunos casos, sobre todo si hay infraestructura, va a generarse una fórmula polinómica. En líneas generales, la fórmula polinómica se va a generar en cualquier tipo de proyecto, porque la fórmula polinómica nos va a hacer una representación algebraica del peso o del impacto de los gastos, de los gastos relacionados a los insumos más recurrentes del proyecto o más representativos del proyecto. Quieras o no quieras, ¿no? Te va a salir una fórmula polinómica para este tipo de proyectos también. Pero donde es más empleada es en infraestructura, ¿no? ¿Para qué sirve la fórmula polinómica? Básicamente sirve para actualizar los costos del proyecto en su fase de ejecución, porque va a haber variación, ¿no? Los costos del proyecto que se habían planteado en el expediente técnico no necesariamente van a ser los mismos que los costos del proyecto en la fase de ejecución. En primera instancia, por el tiempo que ha transcurrido desde la formulación o elaboración del expediente técnico hasta la ejecución del mismo. También puede ser porque hubo una situación eventual, puntual, extraordinaria, que motivó el incremento de ciertos elementos o de ciertos insumos del proyecto, etcétera, ¿no? Pero eso se va a poder rescatar a través de esta fórmula polinómica. De ahí pasamos ya a la cuarta parte del expediente técnico, que son los cronogramas, ¿no? Acá vamos a considerar el cronograma de ejecución de metas. Generalmente se utilizan los diagramas Gantt, también pueden utilizar el diagrama PERT. Cada uno de ellos tiene su ventaja y tiene su desventaja. ¿Ya? Revisen apropiadamente la temporalidad y la secuenciación de las diferentes partidas para que éstas estén bien ordenadas y sobre todo estén bien secuenciadas, ¿no? Para que aquellas que necesitan un precedente, ¿no? Este precedente se haya ejecutado apropiada y oportunamente. En esta parte sí tienen que representar, ¿no? Todas las partidas. A partir de este cronograma de ejecución de metas, se va a generar el cronograma de desembolsos. Tanto el cronograma de ejecución de metas como el cronograma de desembolsos, recomendablemente lo planteen ustedes desagregado por meses, ¿no? Y luego lo van agrupando por trimestres. Si el proyecto se va a ejecutar en un periodo superior a un año, además tendrán que agruparlos por años. Pero la recomendación es que siempre ustedes generen el agrupamiento de sus cronogramas, tanto de metas como de desembolsos, de forma trimestral, porque el Estado va a realizar procesos de verificación de avance, de cumplimiento de gastos, sobre todo, de forma trimestral, para que para que no sea necesario hacer alguna adecuación, hacer algún recálculo, ¿no? Ustedes planteenlo ya en ese sentido. Este cronograma de desembolsos tiene que guardar correspondencia con el cronograma de metas físicas, ¿no? No pueden tener o no pueden expresar valores disociados, ¿no? Es decir, en el cronograma de metas físicas no puede estar tú hablando que para el mes de enero has avanzado el 20% y en el cronograma de desembolsos estés considerando la ejecución del 10% nada más del presupuesto de esa partida, o que estés considerando la ejecución del 30% del presupuesto de esa partida. Tendría que ser exactamente el 20%. De este cronograma de desembolsos
va a devenirse el cronograma de requerimiento de materiales y el cronograma de requerimiento personal y de maquinarias y equipos. Estos tres tienen que guardar total congruencia con el cronograma de desembolsos y de metas físicas, ¿no? Tanto en aspectos de cantidades, ¿no? Con metas físicas y en aspectos de montos con el de presupuestos. Tienen que ser exactamente iguales, no pueden haber variaciones en este sentido. Para ir terminando, tenemos luego los planos y anexos del proyecto, si hay infraestructura, si hay módulos, etcétera, si hay laboratorio, este es un plano de un laboratorio, ustedes acá tienen que considerar esos planos. Recuerden que a mayor complejidad de la infraestructura, también van a necesitar ustedes mayor cantidad de planos. ¿Ya? Además, si hay infraestructura, tienen que tener en cuenta también que hay otro conjunto importante de elementos que tienen que estar considerados en el expediente. Licencias, autorizaciones, ¿no? Licencia de construcción, autorización de funcionamiento, aprobaciones y demás. Tengan presente que en el proyecto no podemos nosotros plantear algún tipo de partida, algún tipo de actividad que no esté alineada al marco normativo. No podrían plantear, por ejemplo, ustedes, ¿no? La construcción de un laboratorio que no tenga la autorización de Vigesa, porque es la entidad que vela por todo lo relacionado a la sanidad poblacional. ¿Ya? Y menos podrían hacer, pues, que funcione así, ¿no? Menos podrían exigir o podrían generar un funcionamiento de ese laboratorio sin contar con todos los acomodos normativos, porque estarían infringiendo la ley. Eh, si hay infraestructura, ya saben todos los planos y toda la documentación que permita que esa infraestructura entre en funcionamiento. Si es, Además de ello, si hay una construcción, tiene que estar consignada también la documentación apropiada que garantice, ¿no? El dominio de ese terreno a favor de la entidad, si es que el terreno no fuese de la entidad, no fuese del Estado. Eh, para ello tienen que verificar que estén presentes todos los documentos de compromiso por parte de los beneficiarios, si hay cesiones de terreno y lo demás. Igualmente tienen que considerar ustedes como parte de los anexos los términos de referencia del residente, del supervisor, del coordinador del proyecto, las denominaciones que le vayan dando a estos, ¿no? Igualmente tienen que tener en cuenta los formatos de informes, los formatos de fichas de asistencia técnica, ya les decía. Si hay boletines que se van a generar, tienen que plantear ustedes un modelo tentativo, ¿no? Que puede luego ser mejorado, puede ser modificado, sí, pero ustedes tendrían que plantear al menos qué contenido debe de tener, ¿no? El logo de la institución, el título específico, la cantidad mínima de hojas, ¿no? No van a generar un folleto que tenga pues simplemente 3, 4 hojitas, ¿no? Si es un manual, igualmente, tienen que indicar cuál es la estructura que tiene que tener el manual. Va a tener una introducción, una presentación, índice, contenido, diagramas, tablas, etcétera, ¿no? Y si es este manual, no se olviden que tiene que haber una revisión editorial, ¿no? Es decir, tiene que haber un editor que lo revise para verificar que esté correctamente redactado. Ahí, si es necesario, tendrán que considerar, pues, la contratación de un editor. Finalmente, algunas consideraciones especiales, ¿no? Al momento de elaborar el expediente técnico. Verifiquen ustedes que tanto a nivel de ficha y posteriormente a nivel de la elaboración del expediente tenga que estar presente o tenga que haberse considerado
estos elementos que garanticen que los productores puedan insertarse ventajosamente en la cadena productiva. En el caso de proyectos productivos, ¿no? Tienen que prestarle más atención a lo que son capacidades y conocimientos. Esto a favor de los beneficiarios, ¿no? Las capacidades, los conocimientos, el acceso a tecnologías. Si es acceso a tecnologías, infraestructura, no se olviden que esto es modular nada más. Información de mercados, esto es obligatorio en todo tipo de proyecto productivo, tiene que aparecer sí o sí. Ahí ustedes pueden generar alguna partida a través de la cual se les oriente, se les capacite a los beneficiarios a utilizar algunos aplicativos, ¿no? Conocimientos de articulación comercial también es obligatorio. En lo que es asociatividad, ¿no? Capacidad de autogestión y conocimiento de instrumentos de gestión. Esos elementos tendrían que aparecer sí o sí en tu expediente técnico como partidas principales. Verifiquen que las metas contribuyan al objetivo, ¿ya? Estas metas, ya hemos dicho, tienen que estar alineadas con el estudio de preinversión. Tengan en cuenta que todas las partidas o todas las actividades tienen que estar correctamente planificadas y secuenciadas, ¿no? De modo tal que permita que se vaya alcanzando las diferentes metas del proyecto. Presten atención a los presupuestos, ¿no? Tengan cuidado con los montos, verifiquen siempre las unidades. En este punto también recuerden brindarle plazos apropiados a cada actividad, ¿no? A cada partida para que esta efectivamente se pueda ejecutar de forma apropiada. Un aspecto que deben de tener presente siempre, y se me estaba olvidando también, es que los productores, los beneficiarios, van a ser actores permanentes en la ejecución del proyecto. Básicamente, no va a existir ninguna de las actividades relacionadas al desarrollo de capacidades en la cual ellos no participen, ¿no? Si es capacitación, tienen que participar. Si es asistencia técnica, tienen que participar. Si hay pasantía, tienen que participar. ¿Ya? Entonces, ustedes tengan mucho cuidado en plantear las actividades y alinearlas a las expectativas que ellos tienen, pero sin desprenderse de los elementos que están o de los componentes que están permitidos para este tipo de proyectos. Por ejemplo, los beneficiarios van a querer, lo que generalmente se ve, ¿no? Los beneficiarios quieren tener cada uno de ellos su propia planta de procesamiento de algún tipo de producto, o al menos por cada agrupación o por cada comunidad o por cada localidad quieren tener su propia planta de procesamiento. Pero eso no forma parte de los lineamientos estratégicos en proyectos productivos. Es más, eso es irreal, ¿no? No tendría sentido que se les genere una planta de procesamiento para cada grupo, ¿ya? Así de duro, así de feo que puede sonar, pero no es factible. Técnicamente no es factible, económicamente tampoco es factible, cualitativamente mucho menos, ¿no? Y propiciar eso, ¿no? Decirles que sí, que el Estado debería de construir una planta de procesamiento para cada comunidad, para cada anexo, para cada agrupación, es pues ser bastante irresponsable, disculpen si ofendo a alguien, ¿no? Por una serie de aspectos que si ustedes lo analizan un poquito, se van a dar cuenta que es un total despropósito y no pasa a ser de ser demagogia barata, por decirlo de alguna forma. Eh, Tengan bastante cuidado en los costos indirectos, ¿no? No todo el proyecto es el costo directo. Hay costos indirectos que ustedes tienen que prestar atención. ¿Qué costos indirectos? Ya les decía, ¿no? Trámites, licencias, permisos, autorizaciones, informes, visaciones, refrendos, etcétera. Esos gastos que parece mentira, que no son importantes,
van a ser necesarios para que el proyecto efectivamente pueda estar operativo. Ya les ponía anteriormente el ejemplo, ¿no? Si yo construyo un laboratorio de un centro veterinario municipal para atender las enfermedades, la zoonosis de algunas crianzas, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener la autorización de DIGESA, porque de otra forma yo no puedo ponerlo operativo. Tiene que tener una serie de otros instrumentos, tiene que tener su aprobación por la municipalidad, su licencia de funcionamiento y todo lo demás. No es de que no, el ingeniero Eloy lo elaboró, por lo tanto hay que decirle amén y hay que darle todas sus atribuciones inmediatamente, o peor, no, él no necesita ningún tipo de licencia, nadie puede operar simplemente porque, bueno, nació un 30 de febrero, ¿no? No sucede así, tiene que estar alineado y acomodado a los marcos normativos. Eh, Uno de los gastos que ustedes podrían considerar dentro de estos costos indirectos podría ser una actividad relacionada a un ajuste participativo del proyecto. Es un proceso a través del cual eh, se pone a conocimiento y consideración de los beneficiarios las diferentes partidas que se han establecido en el expediente técnico para que ellos las reprioricen nada más, ¿no? Que para ellos, ¿qué es más importante? Lo relacionado a comercialización, lo relacionado a producción, lo relacionado a organización. Básicamente para involucrarlos a ellos en el proceso de ejecución, pero en ningún caso es un reajuste para incorporar o hacer aparecer nuevas partidas, porque eso ya no se puede dar. ¿Ya? Les voy a compartir también esta metodología a través de la escuela. Y tenemos también la línea de base, ¿no? Hay una serie de procedimientos que pueden ustedes considerar para el desarrollo de la misma. ¿Qué recomendación les doy acá? Ustedes tienen que orientar el desarrollo de la línea de base para extraer información o visibilizar información que luego va a verse mejorada a través del proyecto, rendimiento, ingresos, estado socioeconómico, nivel de conocimientos específicos, participación en un mercado definido, etcétera, ¿no? Que saben ustedes que sí o sí con el proyecto se va a mejorar. Por lo tanto, para que puedan ustedes demostrar que el proyecto ha sido pertinente, idóneo, etcétera, tienen que tener una línea de base, una línea con la cual contrastar. Estábamos en 2 y con el proyecto hemos llegado a 8. ¿Cuánto hemos mejorado? 6. Ah, listo, buen proyecto, ¿no? Estábamos en 3 y con el proyecto hemos llegado a 15. ¿Cuánto hemos mejorado? 12. Buen proyecto. Porque si ustedes no tienen la línea de base, no van a tener cómo demostrar que el proyecto fue apropiado, fue idóneo. ¿Contra qué vas a comparar? He llegado a 10, oye, y decían que estábamos en 5. Ah, está bien, decían, pero ¿dónde está ese documento en el cual se evidencia que estaban en 5? Ah, no, así nos dijeron, pues, ¿no? Así, en un sondeo rescatamos esa información. ¿Dónde está eso? Ah, no, no hay. Entonces, para que ustedes puedan tener la evidencia de la mejoría generada con el proyecto, tienen que elaborar sí o sí su línea de base. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Conjuntamente con la PPT de esta sesión, se les va a hacer llegar a todos ustedes dos modelos de expedientes técnicos, uno en el área pecuaria y otro en el área agrícola, además de esta metodología de ajuste participativo y una metodología también de línea de base. Si hubiesen consultas, entonces quedo atento. Julia, buenas noches. Sobre el informe de viabilidad. El informe de viabilidad, ¿ya? El informe
con el cual se ha declarado viable el estudio de preinversión, la ficha 6A, 6B o la técnica específica de Miragli. Este es de conocimiento de la entidad. Ustedes lo pueden descargar también de la página de InvierteP para que lo revisen o se lo solicitan directamente a la entidad, ¿no? Ahí está, en este informe les van a haber indicado algunas observaciones, algunas recomendaciones en la aprobación, que tienen que estar ya subsanadas al momento de la presentación del expediente técnico. Como les mencionaba, generalmente la recomendación es incorporación de algunos beneficiarios, la ampliación del área de influencia o la mejor determinación del área de influencia. En proyectos productivos muchas veces les recomiendan que se incorpore la estrategia de las ECAs como parte de la metodología de capacitación, ¿no? También les indican que se considere o que se describa mejor la cadena productiva, o en todo caso les van a recomendar que consideren alguna partida orientada a la generación de planes de negocio o a la investigación de mercados para identificar nuevos nichos, etc. Eso tiene que aparecer en el expediente técnico ya subsanado. Es decir, tienes que haber incorporado más beneficiarios, ampliado tu área de influencia, tienes que haber generado la partida relacionada a la elaboración de planes de negocio o la partida para hacer el estudio de mercado, ¿no? de algún subproducto nuevo, etc. Tiene que estar ya subsanado. El presupuesto, ya, el presupuesto en referencia al instrumento de inversión tiene una variación que va hasta un 15%. Puede ser algo más, pero hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, si en la ficha estaba considerado un presupuesto de 2 millones, al momento de pasar al expediente técnico, podrías incrementar esto hasta 2.300.000, 15%. ¿No? No habría problema. Es más o menos el máximo permitido, ¿no? Puede ser algo más, puede ser. Puede ser hasta un 18%, 20%, y tendrían que explicar por qué. Pero si superan ampliamente este 15%, digamos, llegan al 30%, así, ya las entidades de control van a empezar a verificar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta variación entre la ficha y el expediente técnico? A menos que haya habido una situación especial, ¿no? De emergencia o única, ¿no? Un desastre natural que ha hecho de que algunos insumos tengan que costar algo más. Esta famosa guerra de Ucrania que en inicio generó el incremento de algunos productos, ¿no? Por esto del petróleo, el maíz, etcétera. La pandemia, pero son situaciones así pues únicas que no se van a volver a presentar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué tendrían que tener en cuenta? Este ejemplo que les estoy dando es cuando existe una alternativa única. Solamente hay una alternativa única. ¿Qué sucede si habían dos alternativas? Alternativa 1, que tenía este presupuesto, y la alternativa 2, que tenía, digamos, un presupuesto de 3 millones. Pero la alternativa elegida fue la alternativa 1, por el valor, ¿no? Por el monto, ¿ya? En ese caso, ustedes pueden generar el expediente técnico con el incremento igualmente del 15%, pero considerando este monto ya. Acá el 15% sería 3.450.000, ¿no? Entonces su expediente técnico podría tener este valor, este monto. ¿Qué hacen ahí? Justifican, ¿no? ¿Por qué razón están trabajando con el monto de la alternativa 2, pero implementando la alternativa 1?
Tú vas a implementar la alternativa seleccionada, pero vas a trabajar con el presupuesto de la otra alternativa y ahí justificas, pues no dices, por la pandemia que se elevó esto, aquello, por los rusos que están atacando a los pobres ucranianos y que ya no pueden exportar, qué sé yo, algún tipo de metal o algún tipo de producto que era importante para otros productos que han hecho que se encarezcan acá en el Perú, etcétera, etcétera, y justifican con eso este otro monto. Pero eso es únicamente cuando hay más de una alternativa. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a generar los instrumentos de preinversión, las fichas, con una alternativa única y tenemos ese margen. Pero un aspecto que tienen que tener en cuenta es hacer la consulta que este presupuesto va a estar disponible. ¿Ya? Eso no se olviden, ya hemos visto en la sesión anterior, y les indicaba, ¿no?, que una de las primeras acciones que tienen que llevar adelante ustedes es verificar si en la programación multianual está considerado el expediente y su ejecución. Porque ustedes cuando terminen van a indicar, ¿no? Presento el expediente en agosto y recomiendo que el proyecto se inicie a ejecutar en octubre, digamos. Y ahí están planteadas todas mis actividades y mi presupuesto. Pero eso se va a poder hacer únicamente si está el presupuesto. Si no está el presupuesto, o si está una partecita nada más del presupuesto, mi proyecto pues se iniciará y luego andará a la de Dios, ¿no? O a la voluntad del alcalde, del gobernador. Si no está el presupuesto, peor, pero ya mi proyecto ni andará, ¿no? Se empezará en octubre, nada, olvídate. Empezará en enero, en marzo del año que viene, o tal vez nunca empiece. Entonces, todo lo que he planteado no va a ajustarse a la realidad. Ustedes tienen que verificar eso también. El tiempo, sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, la ficha se elaboró en 2020 y el expediente se está elaborando en 2023, podría justificar eso, ¿no? Hubo una variación de precios. Ya en ese caso, ustedes simplemente indican esta razón y la entidad ya es la que tiene que coordinar con InviérteP la asignación del presupuesto respectivo. Julia, sí. Eh, las parcelas demostrativas, ¿ya? No pueden alcanzar en ningún momento extensiones comerciales. Tú no puedes plantear una parcela demostrativa, digamos, de agua y manto, de 1 hectárea, ¿no? Porque esa extensión tiene capacidad de rendimiento comercial ya, colocable en el mercado, mejor dicho. Tiene que ser una parcela de dimensiones que no permita colocación en el mercado, o al menos no una colocación importante en el mercado. Otra característica de las parcelas demostrativas es que debe de involucrar en promedio a 30 beneficiarios. Por parcela demostrativa tienen que haber 30, mínimamente 20. Máximo pueden ser hasta 40, pero con 30 es manejable. Igualito las secas. Tiene que ser una parcela por localidad, a menos que en una localidad hayan pues 100 beneficiarios y ahí sí tendrías que segmentarlos en 4 grupos, ¿no? De 25 y cada uno con su parcela. Ustedes tienen que plantear parcelas en las cuales los que van a participar aprendan. No pueden plantear una parcela para 100 productores, porque no van a aprender, pues, ¿no? Es mentira. Van a ser tantos que en primera instancia no van a participar todos ellos, en segunda instancia los que participen no van a poder interactuar, ¿no?, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de capacitación. En el caso de frutales, ahí sí, pues la parcela podrá ser de 1 hectárea, ¿no? Ahí no vamos a decir, pues no, por ejemplo, en palto que se siembra, creo que cada 3 metros, cada 4 metros, no decir, no, vamos a plantear una parcela de 500 metros cuadrados. ¿Cuántas plantas tendrás ahí? 20, 30, ¿no? ¿Con eso qué haces? No haces nada. Menos de muestras, estás jugando. Ahí sí podrás decir, pues no vamos a plantear una parcela demostrativa de media hectárea, ¿no? Pero hay criterio, siempre apliquen su criterio, pues.